Nos vemos de nuevo, señor Bond. Con su figurita. Ese es el acento. Es el acento estándar de villano noventero. Ah, güey. ¿Por qué? Porque si te fijas, antes era así de... es que el malo es ruso. Ajá. Tenemos que... Así de, tenemos que disparar los misiles. Sí. Que el malo era hindú. Tenemos que disparar los misiles. Sí, seguía sonando igual. Ya, pero era lo mismo, era el acento estándar de Medio Oriente. Sí. Y hablando de acento estándar de ruso. Ajá. Hoy vamos a hablar de rusas. Vamos a hablar de ruso. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Esto es un crack. No mames, es pan con queso. Esto que tengo en mi regazo. Ajá. Estás feliz de verme, ¿verdad? Esto es un dios. Es un dios. Calvo. Sí, es calvo. Mira nomás. Y está bien parado. No, es cierto. No, a ver, describe la figura que acabas de colocar sobre la mesa. Sobre el escritorio. De alguna forma para intimidarme, me imagino. El episodio hablando de que no, la figura fálica. Ajá. Está parada, sí, bien dura la verga, sí. Bueno, esto de aquí es una figura de Kratos. ¿Sabes quién es Kratos? Claro que sé quién es Kratos. Es el fantasma de Esparta, fíjate. Sí, señor. Sí es. Pues justamente es... ¿De qué dice? A ver, la voy a escribir para los oyentes. Es una figurina de aproximadamente 30 centímetros. Ajá, más o menos. Más o menos. Así la tengo, más o menos. La figura, sí. Es una figura de 30 centímetros aproximadamente de altura. Ajá. Más o menos como un poquito más grande que una caja de galletas cilíndrica. que una caja de galletas. Magma. Espérame, de la magma. De la magma. Ahí está, mira. Y describe a 4 figuras, la principal siendo Thanos, iba a decir qué pendejo. Ándale, Kratos en su versión del último God of War, ajá, decapitando a una especie de personaje de hielo, es que tampoco lo he jugado. Ajá. Y a su hijo que se llama Atreus. Ajá, metiendo un flechazo en el ojo a otro de los personajes. A otro también personaje de hielo, ¿no? Sí, son dos como resucitados. Que eso ya te anticipa un poco el escenario. La narrativa, que están siendo acribillados. Bueno, no, porque creo que acribillados sería con balas, ¿no? Ah, sí, cierto. Bueno, están siendo uno enflechado, uno disparado y el otro achado. Sí, es correcto. Fíjate que a mí se me hizo muy arriesgada la propuesta de God of War, porque o sea, del último de God of War 4, digamos, por decirlo de una manera. Sí, vulgarmente se le conoce mucho como God of War 4. Y yo soy del vulgo, porque soy de izquierda. Ajá, ok, sí. Entonces, que viva Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Pero ahí te va. A mí se me hizo muy arriesgada porque pues, prácticamente le dio una lavada de cara a todo. Absoluta, sí. O sea, incluso es de repente, a mí se me figura incluso, no sé, a ver a Batman sin capa o algo así, o sea... Sí. O sea, algo muy icónico y era parte de la mecánica principal del juego, eran por ejemplo estas, las espadas del caos, ¿verdad? Ajá. Que portaban los primeros God of War, y aquí, a pesar de que sí aparecen, o sea, no es lo principal ni como se anuncia, ¿no? Entonces a mí se me hizo arriesgadísimo la propuesta. De entrada, o sea, es lo que ocurre con God of War 4 es que es un cambio de miras absoluto o sea, es un cambio de género y es un cambio narrativo muy profundo en una saga a la que ya le hacía falta. Sí. Y que aparte se distanció un largo rato de las publicaciones en lo que se rearmaban, en lo que se reorganizaban. Lo que veían que hacían a posteriori. Vamos a contar muy brevemente como antecedentes previos a este juego. God of War 1, 2 y 3 y Fantasma de Esparta y Cadenas del Olimpo y demás son juegos hack and slash. Ajá, es lo que te iba a preguntar. Del mismo género donde está Bayonetta, donde está Devil May Cry, donde están
A ver, por ejemplo, algunos Ninja Gaiden, los más nuevos. Más recientes. Donde están, etcétera. O sea, es un género. Sí. Donde realmente, si te fijas, todos los nombres que he dicho son de sagas japonesas. Entonces realmente la única alternativa occidental importante que tuvo el Hack and Slash God of War fue God of War durante PlayStation 2 y PlayStation 3. Ok. En aquella... ¿No More Heroes también puede ser? No More Heroes también es un Hack and Slash, igual japonés. Claro, y o sea, el estilo es hasta más japonés que Bayonetta o que sí, sí, cierto. Y bueno, la cuestión es que en aquellos juegos Kratos es un semidios que va pasando por un chingo de desmadres y va matando dioses y que está conducido por su propia ira. Fuiste, veniste, llegaste. Vas para presidente, güey. Te lo agradezco. ¿Te imaginas cuánto duraría el podcast mucho acá? No. Fue de las primeras. Sería como una mañanera. Fue de las primeras conversaciones que tuvimos en este podcast, sí, fíjate. Es como, imagínate invitado a Andrés Manuel. Que Andrés Manuel López Obrador fuera invitado en el podcast. Yo siento que hoy ya no queda. No, o sea, ya no. El Andrés Manuel de marzo todavía, porque todavía no caía tan gordo. Pero ahorita sí ya. Sí, no, ahorita no. No, ahorita no. Un abrazo fuerte a todos los que estén bien encorajinados con la presidencia. Y ya, basta, no politicemos. Está bien. Entonces, bueno, de varios juegos en donde la mecánica funciona de la misma manera y una narrativa aparte pues que se empieza a desgastar, porque por si no fuera poco... Sí, porque poco, ¿qué más aporta para narrar algo? Para crear una nueva dinámica, ¿no? Exactamente. Ahora, hay un punto en el que God of War se pregunta, ¿y ahora qué? O sea, ya maté a Hades, porque aparte está inserto en la mitología griega. Claro. Entonces ya mataste a Hades. Y es progresista, Afrodita, ¿no? Atena. Porque aparte es como, bueno, según yo recuerdo, es primero Kratos mata a Ares, al anterior dios de la guerra. Después mata. Y lo ponen en el lugar del dios de la guerra. Ajá. Y sale a matar y... ¡Ay! ¿Por qué el dios de la guerra está matando? ¡No mames! Pues por eso lo ascendiste, ya idiota. A lo mejor el dios de lo obvio. Ándale. El que le dijo eso. Podría ser. Puede ser. Sí. Qué buena conclusión acá de llegar. Me gusta. Pero bueno, entonces, es que pero estoy de acuerdo hasta contigo. que mata a Zeus. Se acaba el panteón griego para ver qué mata a todos en Grecia y ya tienes 6 juegos en tu haber. Y pues es como que ya, o sea, ¿ahora qué? ¿Qué procede con el siguiente God of War? Y entonces, después de unos poquitos años de descanso, aparece el que para mí es el Ocarina of Time de esta saga. En toda la extensión de la palabra. Con esta analogía, por ejemplo, ¿te refieres a que ya había una fórmula más o menos establecida para los juegos? Aceptada, querida, amada. Claro, y no porque estuviera mal, sino porque llegan y ¡pum! Hacen algo completamente nuevo. Exacto. Es como, y rompe. Se acabó la lógica de vamos a hacer que Kratos tome sus espadas que se extienden y que el güey funciona casi como un Beyblade matando cosas así como un pinche trompo matando minotauros a su alrededor. Ahora no, ahora vamos a hacerlo frenético, pero no tan fluido. Sí, no en esteroides, ¿no? Sí. No va... O sea, hay más pausas, hay más... No va 1000 por hora, exacto. Es más estratégico, bastante más estratégico. Y la carga narrativa es una inyección a full. Porque, pues bueno, o sea, Kratos, aparte de asesinar a todo el Olimpo, lo que hace en la primera parte de su saga es, pues, coger y seguir cogiendo. Entonces, de entre tanto coger, nació un chamaco llamado Atreus. Órale. El juego empieza en el funeral de la madre. Tal cual. Entonces empieza emocionalmente alto. Sí. Emulando. In medias res, fíjate. O sí. Realmente no, pero qué bueno. Pero me mama decir en términos. Me mama decir en términos en latín. Sí. O in medias puerco. O in medias pollo. Pollo. Apenas empieza, ya tenemos un fuerte shot emocional. Emulando el éxito de The Last of Us. Y esto no es gratuito. O sea, las similitudes entre The Last of Us, el primero porque es el único que ha salido a la fecha, y God of War,
4 son inmensas. Es como la son narrativa muchísimas. es como un hit últimamente. Bueno, yo he notado, tú podrás ampliar o no de esto, pero la narrativa del padre y el hijo a cuidar. Y un mentor. Y un mentor, ajá. Bueno, más bien el padre siendo el mentor, ¿no? Tutor, mentor, padre, hijo, algo así. Se está convirtiendo en el sello de identidad de Sony. Y que ya era hora. O sea, era muy importante que Sony ha pasado por muchos momentos de buscar una identidad propia como empresa videojueguil. Y lo ha logrado y se pierde. Lo adquiere y se va. Si vemos las sagas que dejan huella en la primer PlayStation, yo, si fuera Sonyer de toda la vida, me sentiría como... porque Crash Bandicoot ya no está como el gran logo de la empresa. Ya no es exclusivo, ya pertenece a Activision. Final Fantasy tampoco. O sea, de entrada es una saga que tú le robaste a Nintendo, que 6 juegos estaban allá, y el 7º que revoluciona todo ya es tuyo. Y la gente relaciona pero contigo, ya está construido. Pero ahora ya está construido sobre otra cosa. Exacto. Y de aquí a futuro, ya la expectativa es los próximos Final Fantasy, probablemente salvo el remake del 7, van a ser multiplataformas. Metal Gear Solid es una saga que está muerta. Así. O sea, Resident Evil sale hasta para las tostadoras. Entonces, esas sagas que le generan identidad en un inicio a Sony, después ya no. Y luego en PlayStation como que empieza a parecer que sí, con Sly Cooper, con Ratchet & Clank, con Jak and Daxter, y luego ya no. O sea, varias de esas sagas ya no están en boga. Y luego para PlayStation 3 como que empieza a sonar más, por ejemplo, Killzone, y es el boom de los shooters, y se le empieza a dar más importancia a Call of Duty, aunque no sea exclusivo. Y entonces llegamos a Play 4 y alguien en la gran cúpula de Sony dice, es hora de darle una identidad que se tatúe, que se emane en relación a los Sony. Y que de entrada no sabemos para dónde va con exactitud, pero tiene que ir ligada a los juegos para un jugador offline. Ok. Y ahí es donde se insertan. Lo cual yo creo es un gran acierto, sobre todo en una época donde todo tiene que estar tan conectado, tan en la nube, que en el momento en que tú dices, quiero jugar un jueguito nada más para tranquilizarme, para que no tienes opciones. O sea, las opciones... O sea, las hay con el momento, con este tipo de experimentos. Exacto, vaya, exacto. O sea, pero lo que prima, lo que está con la voz cantante es FIFA, Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex, que son experiencias que tienen que ser online, o que no tienen una opción offline, de plano. O sea, como es el caso de Apex, el de Overwatch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Sony se arriesga, y aparte Santa Mónica, siendo la desarrolladora de God of War, se arriesga. Santa Mónica. Mucho. ¿Qué? Es un parte de... Ustedes solamente busquen Dave Chappelle, O.J. Simpson. Es todo lo que voy a decir. Ok. Santa Mónica. Vale. Lo buscaré. Entonces, bueno, ya, centrados absoluta y 100% en God of War. ¿Por qué es el Ocarina of Time de su saga? Porque con la aparición del hijo, la narrativa surge, o sea, empieza a cargar un peso bastante mayor, similar a lo que pasa en Ocarina of Time, con los viajes del tiempo en el héroe, la destrucción de Hyrule, el cambio del Hyrule vivo, al Hyrule post-Ganondorf. Sí, al Hyrule post, exactamente, el Hyrule donde ya ganó la cuarta transformación, donde ya ganó Ganondorf, y que como... Gamlondorf, exactamente. Chi. Estoy jugando, fíjate. Es una mafia de el héroe. El héroe de la Trifuerza. A mí no me engaña. Yo tengo otros datos. Ya, perdón. Entonces, pues Atreus es un personaje que moviliza la historia porque... Es un lazo bueno, no sé, pero yo me imagino que la narrativa va a que es un lazo emocional más fuerte que solamente la narrativa de estar partiendo madres en retaliación, ¿no? Sí, o sea, Kratos partía madres por venganza, pero lo que pasa entre God of War 3 y God of War 4 es que, pues, sienta cabeza, perdón. Se casa. Provecho.
Se casa, tienen su esposa y él tienen Atreus. Alcanzan a educarlo juntos algunos años. Y muere la esposa. Y ella, ahí es donde ella muere. Y entonces el móvil es: vamos a cumplir cierta petición de ella, subiendo a la montaña donde está Odín. Odín siendo pues también el equivalente a Zeus, pero en la mitología nórdica. Acá pues lo que vamos a ver es una variedad de enemigos que igual van a tener que ver más con la mitología nórdica. Los espacios son grandes campos verdosos, grandes cabañas nevadas, mucho nevado. Le empiezan a meter un poquito más de rollo mágico por la forma como se transporta de un lugar a otro, Kratos, etcétera, etcétera. Y a nivel jugable, pues igual, o sea, la jugabilidad empieza siendo similar a lo que impone la famosa cámara sobre el hombro que impone Resident Evil 4. Es lo que, a ver, yo iba a hacer aquí un comentario que cómo te iba a preguntar tu posición en esta tendencia que últimamente se está viendo de meter una teoría de mundo abierto a juegos que no necesariamente lo eran. Yo creo que tiene que ver no nada más con la estética, sino, creo que uno de los motivos es estético, pero creo que otro muy importante es el ofrecer libertad al jugador. Es lo que pasa con Breath of the Wild en 2017. Pasa en 2011 con Skyrim. Pasa en 2015 con Witcher. Y sigue pasando y sigue pasando. El mundo abierto creo que se vuelve algo que va a trascender de una mera moda, porque a final de cuentas es un espacio, es una mecánica que le da al jugador un espacio en el cual sumergirse. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. O sea, son particularmente God of War te presenta un montón de escenarios en los cuales te puedes perder y te gustaría estar ahí. Uh-huh. Te gustaría estar en esa cabaña nevada, te gustaría estar en ese jardín verdoso, rebosante de vida, donde Kratos se está jugando a la vida, hachazo tras hachazo. Un poco sobre la personalidad de Kratos es que cambia 180 grados. De ser el soltero despreocupado, sediento de sangre que era en la primera parte de la saga, pues ahora es un padre preocupón, neurótico, uh-huh. Que todo el puto tiempo está regañando al hijo. Boy. A ver, pues ven. Pues qué chiste malo. Sí. Y pues siempre está regañando al hijo. Porque por algún motivo se puso en peligro. Hasta que hay un punto, no voy a especificar, es spoiler, pero no lo voy a especificar. Hay un punto en la trama, muy al principio, donde pues por algún motivo Kratos se pone, digamos, como que se separa sin querer de Atreus, y cuando vuelve se da cuenta de que el chamaco ya se sabe defender solo. Y esto le rompe por completo sus esquemas mentales. Uh-huh. Entonces eso es muy valioso. O sea, es por eso que para mí God of War es el mejor juego que he jugado este año. Porque recontextualiza a un personaje. Y pasa a veces como incluso en la vida misma, ¿no? O sea, es una narrativa que se extiende más allá del título. O sea, que funciona en conjunto con los demás títulos, ¿no? Exactamente. Y definitivamente resulta extraño. Y bueno, yo que trabajé en una tienda de videojuegos, el computar el nombre y que coincida con otros nombres, pues es extraño cuando una saga rebootea y se pone el mismo nombre que ya tenía uno de los primeros juegos. Sin embargo, creo que aquí sí es muy entendible y muy justificable, porque realmente, por ejemplo, entre el Doom 93 y el Doom del 2016, pues realmente los dos siguen siendo FPS y los dos siguen teniendo frenetismo y bla bla, y pues sí, poquito menos hueva le hubieran puesto un nombre diferente, como no sé, Doom Reborn, Doom Resurrection, y pues ya, cámara, vámonos. Acá yo creo que sí entiendo el por qué vuelve a llamarse God of War como desde un inicio, pero no como si nada hubiera pasado antes. Se nota que es una saga que cimenta su futuro, cimienta. Pone sus cimientos sus cimientos a futuro
en su pasado. O sea, sí hay mucho... Reconoce lo que hubo. Hay mucho del viejo Kratos, así como en Ocarina hay mucho del viejo Link y de la vieja Zelda y del viejo Ganon. Sin embargo, los levantas. Sí, o sea, y levanta como para algo bastante mayor, bastante más grande. No me parece... La semana pasada hablábamos de los Game Awards. ¿Quién ganó? ¿Tú sabes algo del juego de Black Sad? No, muy poquito. O sea, acabo de escuchar de él hace unos días. Ya, porque, o sea, yo soy muy fan de la saga. Yo he leído, la he leído al derecho al revés 1000 veces. Ajá. Y cuando vi el juego, o sea, como que me interesó, como que se me hizo raro, como que no sé así como que en qué momento se va. ¿Por dónde lo tomo? O adaptación de qué es, porque sé que aparece el personaje, pero no sé en qué momento de la historia se ubica. Por ejemplo, a mí lo que se me hizo raro del Assassin's Creed, de la adaptación a cine, sí, es que no ignora los demás juegos, pero es su propia cosa. Pero luego creo que no sé si la vuelvan luego no la termina de aprovechar. Ajá, o sea, entonces me hace raro. Y a mí es y la idea de Black Sad del cómic original es que cada episodio, o sea, es episódico. Y esto suena como si fuera otro episodio más, pero en formato de videojuego. Entonces no sé. Black Sad es un cómic español. Es un cómic español. Ajá. Está ilustrado por Juanjo Guarnido y escrito por Juan Díaz Canales. Juanjo Guarnido, por cierto, tiene un video muy bueno que se llama Freak of the Week. El fenómeno de la semana. Es un video musical de una banda. Pero es esa parte. Pero la idea de Black Sad es que tiene una escuela, que es la Escuela Europea de Cómic. Hay como que 3 planteamientos diferentes de cómo se entiende el cómic a lo largo de toda la cultura. Y lo que caracteriza mucho a la escuela europea, digo, obviamente este es un estándar bastante amplio, obviamente no todos lo siguen. No, claro. Pero la característica del cómic europeo es que es como todas las escenas están construidas para pasar o para que ocurran dentro de cada panel y un panel no afecta al otro. En el sentido de que no hay ese... No hay una conexión, no hay ese desplazamiento de movimiento. Ajá. O sea, no es como que... Exacto. O sea, no hay de que avientan una pelota, la pelota pasa por arriba del bleed, del borde, y del otro alguien la cacha. O sea, ¿qué ocurre? De que cada panel es como una pequeña ventanita a lo que está aconteciendo en la historia, ¿no? A diferencia de los japoneses, o del manga. Del manga, que o sea... Cada panel a veces es más grande, a veces es más chiquito, sí. A veces el personaje sale del panel, a veces muchísimas veces son de formas irregulares. En ocasiones una imagen completa solo se obtiene si ves todos los paneles al mismo tiempo. Ajá. Cosas así. Es como que el punto contrario a eso. Y Black Sad, lo interesante es que no solamente tiene... por eso se habla mucho de que es que es como... Tiene un estilo muy cinemático, que generalmente es una muletilla. Pero, sí, claro. Pero en el caso del cómic europeo, yo creo que se aplica muy, muy bien. Porque realmente cada ventanita funciona como una pausa de la historia. De lo me que está acordé sucediendo. de Garibaldi. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Ok, continúa. Ok, perdón. Y es que aparte traes como tu bandita en el cabello que me recuerda más a Garibaldi. No me están viendo, pero tengo una banda en el cabello. Ya mañana me va a cortar yo. Pero lo interesante de Black Sad es que un escritor que se llamaba S. Dine, si mal no recuerdo, S. Van Dine se llamaba. Una vez postuló una serie de arreglos para escribir ficción detectivesca, exclusivamente detectivesca. Y lo interesante con eso es que ahí te vas dando cuenta, digo, obviamente como todas las reglas pues son susceptibles a que se rompan, pero yo creo que ahí plantea muy bien la diferencia entre otro tipo de géneros que a veces pensamos en todos como si fueran lo mismo, porque realmente tiene diferencias muy marcadas. Por ejemplo, cuando alguien habla de cine negro, generalmente se piensa, claro, el detective, la morra, claro. El asesinato, los policías, el proceso detectivesco, los gangsters, la iluminación, la paleta de colores, los soviéticos y todo eso, pero realmente son cosas bien diferentes. Okay. Y lo interesante es que Black Sad, siendo cómic, sigue a la perfección estas reglas, e incluso cuando las llega a romper, de todos modos esto no sacrifica la integridad del
Y sigue sonando orgánico. Y sigue sonando orgánico, exactamente. Orgánico. No vaya a repasar todas las reglas porque son bastantes, son un chingas. No. Pero por ejemplo... ¿Te refieres al del cine noir? Sí. Es muy amplio. La planteada por S.S. Van Dyne para la ficción detectivesca exclusivamente. Ya. ¿No? Porque, por ejemplo, eso es bien curioso. El cine negro no necesariamente involucra detectives. El cine negro tiene que ver más con un personaje de la clase trabajadora inmiscuido en un crimen, ¿no? Y la ficción detectivesca tiene que ver más con precisamente un detective contratado o tratando de resolver un crimen ajeno. En muchas ocasiones se cruzan. Claro, se cruzan pero hay en mucho momento. O por muchos ejemplos de detectives que no están insertos en el cine negro. Exactamente. Por ejemplo, una de las reglas, no me acuerdo cómo está articulada, pero decía que la solución al crimen o los involucrados en el crimen nunca debían ser los soviéticos, un culto o una secta, una cosa por el estilo. Porque la motivación del crimen debe ser íntegramente por intereses propios, no por cumplir una misión más grande de lo que realmente es, ¿no? Y es lo interesante, por ejemplo, de Blacksad, que todos los crímenes que se cometen son siempre crímenes que Blacksad, el protagonista, puede resolver a raíz de estar investigando y de estar uniendo las pistas. Y sin embargo, también se diferencia mucho de un whodunit, porque el whodunit es este tipo de género donde tú mismo, a la par del detective, puedes llegar a la conclusión en algún momento con las pistas que se te dan. Género tipo Clue. Por ejemplo, tipo Clue. El ejemplo por excelencia, pues Agatha Christie. Claro. Con todas las novelas de Hercule Poirot. De Hercule Poirot o de Miss Marple. Pero, ¿y qué diferencia hay? Por ejemplo, una de las primeras novelas que... Bueno, no novelas, pero sí un relato que explora la narrativa detectivesca es Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Pero curiosamente, a pesar de que plantea los cimientos de una novela detectivesca de deducción, no cumple con los acervos para hacer un escrito íntegro. ¿Por qué? Porque ninguna de las opciones que tienes para encontrar al culpable es el orangután. No hay una sola pista. No hay una sola pista que te digas que a lo mejor te apunta hacia allá. Y generalmente los whodunit son así, de que tienes al mayordomo, la sirvienta y la tía. ¿Quién de ellos fue? Y esta tiene estas características y esos antecedentes. Y se comporta de tal forma cuando es interrogada. Y cuando tú terminas de leerlo y se te revela el asesino, tú puedes hacer una ingeniería en reversa y decir, sí, cierto, al principio me dicen esto, luego me dicen esto otro. Claro. Y lo interesante de Blacksad es que no es un whodunit, o sea, tú no estás inmiscuido, o sea, tú no encuentras pistas para resolver el caso. Y se me acaba de ocurrir una idea muy chingona para un cómic, pero bueno. pero es esa parte. Vas encontrando varias pistas. No trata de eso, trata de que Blacksad va investigando el caso y el caso tiene toda la lógica del mundo, pero es más la introspección que hace el personaje Blacksad, que es el protagonista de todo el caso. Ahora, lo interesante de todo esto es que además el mundo en el que se desarrolla es un mundo de animales antropomórficos. No hay personas como tal. Y el ejercicio de caricaturización, o sea, para mí es el mejor que he visto en el cómic, por lo menos referente a animales antropomórficos. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos a pensar en caricaturas como cine de animación, como televisión de animación. Y la caricatura no es eso. La caricatura es abstraer los elementos que hacen esa persona y exagerarlos para hacer una parodia de esa persona, ¿no? Eso es a lo que se refiere a una caricatura. Entonces, lo interesante de Blacksad es que todos los personajes se comportan de acuerdo al tipo de persona que es. A un prejuicio, un estereotipo. Ciertamente un prejuicio, un estereotipo, pero obviamente también existe la subversión. Entonces, a lo mejor resulta que, no sé, hay dos personajes que son cabras. Uno puede que sea muy malo, digo para no spoiler, ¿verdad? Pero uno puede que sea muy malo y el otro también es muy bueno, pero ambos se comportan de acuerdo a su naturaleza. Claro. Y eso, o sea, no. Qué loco. Tiene un poco la escuelita. Yo creo que esto es erróneo, pero a lo mejor alguien me dice lo contrario, pero tiene el estilo muy como de Disney. Ojotos grandes, exagerados, etcétera. Pero la verdad es que es un
es un arte en sí mismo. Sí. Que creo que no se ha repetido ni se repetirá otra vez en estos. Como tantos y tantos ejemplos que hemos desfilado por este podcast de estas formas de hacer arte poco reivindicadas. Exacto, sí. Uh-huh. Porque la verdad, el hecho de... Mira, a mí algo que me molesta un poco de esta situación es que cada vez que hablas de animales antropomórficos o de personas zoomorfas, como quieran verlo, es que no falta el güey que dice, no mames, los furros. Sí, claro. Es lo primero que mencionan. Y cada vez que hablo de Black Sad, a mí me encabrona que es lo primero que saquen a colación. Ay, es una novela de furros. Ajá, y la verdad, o sea, es... Y sobre todo porque sí entiendo que hay un aspecto sexual muy inmiscuido en Black Sad. O sea, sí hay varios pasajes muy, muy, muy eróticos, pero que realmente van más allá del gusto por la experiencia de ver a esta persona zoomorfa, ¿no? Sí, claro. O sea, que lo interesante es que reivindica las formas del animal como también un ente sexual, si tú quieres. Que no es un rollo voyerista. No, o sea... Es un rollo que ahí está. Y que, o sea, que tú puedes apreciar desde el punto del arte. Por ejemplo, hay una parte en particular muy buena donde es una escena sexual, estoy de acuerdo. Sí. Pero se alcanzan a ver los músculos de la espalda de uno de los personajes. Y la abstracción y la representación del pelaje alrededor de la espalda y de los músculos marcarse. O sea, a mí me voló la cabeza cuando lo vi. ¿Qué va? Tú nos estás recomendando el cómic. Ajá. Porque el juego no has tenido acceso a él todavía. No he tenido el gusto. Ojalá que un poquito más adelante tengamos acceso al juego y podamos hablar de él. Y volver a hacer retrospectiva. Sobre todo porque lo que me interesa... Perdón, no solamente el comentario del juego. A mí lo que me interesa del juego es que también es un producto español. Sí, eso entonces, es a mí se me hace interesante porque ya no tiene la introspección de la narrativa gringa inmiscuida. Es más probable que al ser los dos productos de la misma nacionalidad haya una mayor conexión, inclusive una comunicación entre equipos de trabajo. Sí. Pero lo que yo te quiero preguntar va en torno al cómic. ¿Qué número o qué pasaje o qué evento o qué cómic en particular le recomendarías a la gente como para adentrarse al mundo de Black Sad? Mira, lo chido de Black Sad es que no es como... Son novelas gráficas. Ajá. Y esto no significa que sean mejor que el resto de otros cómics. Pero luego el problema cuando alguien quiere... O sea, si alguien te dice, es que quiere empezar a leer cómics de Batman, dices, puta, pues... Sí. Es que no sé qué te gusta. Ajá. Realmente, o sea, dependería... Batman es un concepto. Sí, o sea, entonces... y realmente... Y si quieres seguirlo cronológicamente, ya valiste madre. ¿No? Y lo interesante de Black Sad, hacer compilados, es que solamente hay hasta la fecha 6 números. 6 números, aproximadamente unas 50 páginas cada uno. Y solamente busquen la bibliografía y leanlos en orden cronológico. Es Un lugar entre las sombras, es Nación Ártica, Alma Roja, El infierno, el silencio y Amarillo. Eran 50, mentira. Excelente. Pero los leen en el orden y sencillo. ¿Dónde pueden encontrarlos? Creo que sí hay compilados en Amazon. Tengo entendido. Si no, o sea, tampoco... Bueno, lo mismo, a mí no me gusta abogar por la piratería. Pero si no... En este podcast hemos abogado a favor de muchas cosas, pero nunca a favor de la piratería. Eso no me gusta Johnny Depp. Pero por ejemplo eso, o sea, de tener la opción de comprarlos, consíganlo. Sobre todo porque es un cómic que a lo mejor tendrá narrativa gringa. O sea, a lo mejor está ubicado en Estados Unidos, años 50, lo que tú quieras. Está edulcorado a la gringa. La gringa, pero a fin de cuentas el idioma original es español y francés. Entonces el hecho de que tú leas algo ya en tu idioma escrito, diseñado para estar leído en castellano, es muy, muy, muy bonito. Sí, eso siempre aporta. Entonces yo creo que si tienen la oportunidad de conseguirlo en físico, no es tan raro. O sea, no es como el Peter Pan de Luisiel, que no lo encuentro por ningún lado. Pero tampoco es raro que se lo topen en algún momento en digital. En Amazon, en eBay, o de alguna forma en tipo de descarga. Exactamente.